café. Qué interesante la nota, ¿no? Muy interesante, nos quedamos ahí todos pensando. Sí, con lo que sucede obviamente razón. en esta pandemia, con la utilización de la tecnología. Sí, y me gustó algo, se habla tanto de los hijos, pero los adultos somos un tema con las redes sociales. Exactamente. Sí. Pero en el último café nosotros tenemos otro tema para estar hablando, para estar conversando y con nuestros amigos, compañeros que aceptan esta invitación. Claro que sí, y los vemos a los dos, a Jeremías Biglia, comunicador social y analista político, y el licenciado Roger Fabre, también politólogo. Bienvenidos a los dos. Buenos días, buen lunes, buena semana y gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, parece ser que hay pospandemia, al menos ya se comienza a mirar, Sí. de a poquito se comienza a mirar la pospandemia. Que hay un posible plan. Que hay un posible También. plan, hacia dónde se va a direccionar. Yo creo que los presupuestos y los planes y las estimaciones en nuestro país estamos acostumbrados a que fallen. Pero bueno, estamos también acostumbrados a tenerlos. ¿No es cierto, Jeremías? Y parece un poco extraño en el contexto en el que emerge este plan, sobre todo cuando veníamos de la semana anterior, donde en un diario muy importante a nivel internacional el presidente había dicho que no creía en los planes. Aún así, siempre hemos advertido, en cada último café hemos analizado que el gobierno estaba intentando establecer un eje programático o en cierta forma generar hechos políticos que trasciendan a lo que es el fenómeno del COVID-19, con la necesidad de establecer una agenda superadora, sobre todo pensando en lo que se hace hacia futuro en los destinos del país. Aún así, la verdad que el protagonismo que estaban intentando también agarrar otros funcionarios para cuidar la erosión que estaba sufriendo la figura del presidente mediante el surgimiento de figuras como el propio jefe de gabinete que visitó la Cámara de Diputados la semana pasada, Cecilia Todesca. Son distintos funcionarios que estaban empezando a tomar un rol protagonístico, sobre todo en la construcción de una agenda posterior y la generación de unas expectativas positivas o una expectativa, no podemos decir que puede ser positiva en la enorme dificultad que plantea el contexto. Y bueno, todo esto también con un problema que de la noticia del día de hoy, que pareciera ser que las negociaciones con los acreedores de deuda se han complejizado y el gobierno optaría por utilizar otro mecanismo de negociación con el Fondo Monetario Internacional, incluso hasta mediante la utilización de los acuerdos de stand-by con el fondo. Como ahí vemos también un cambio 180 grados de la estrategia que venía utilizando el ministro Guzmán en las negociaciones hasta el día de hoy. Aún así, creo que es un mensaje importante el de establecer estas 60 medidas para... Yo creo que no se debe hablar ni de pandemia ni de pospandemia. Yo creo que tenemos que estar pensando que el tiempo es ahora y que tenemos que aprender a convivir con el COVID-19. Yo creo que hacia el futuro tenemos que naturalizarlo mucho más a la presencia de este fenómeno. Y por supuesto que pareciera ser que el contexto político, incluso también de crispazón social o de extrema radicalización de muchas posturas que pasa en la política argentina actual, pareciera ser muy difícil establecer estos marcos de acuerdo para implementar estas reformas que se proponen. Aún así, por supuesto, siempre hay que analizar o destacarlo como positivo, porque estamos hablando de una cuestión que puede traer un marco de generalidad de acuerdos y también de perspectivas de desarrollo, de crecimiento, o también con el mero hecho de que los actores se sienten en una mesa de negociación para discutir el futuro del país. Pero bueno, venimos de una semana complicada en cuanto hace las posturas políticas y sobre todo a la agenda que venía haciendo. Venimos también de intentos de reforma de la justicia, cuando se plantea el tema. La verdad que yo creo que el contexto político no es el más óptimo, pero bueno, el presidente deberá tomar esa iniciativa y recuperar el diálogo con la oposición y en un marco creíble de confianza. Sí, Mercedes, ya te dejo. Simplemente el paréntesis que me parece muy importante para destacar cómo se han complejizado en estas últimas horas del cierre una vez más de deuda y hablar a futuro sin acordar la deuda parecía imposible, ¿no? Por eso me parece importante también destacar esta parte. Está bueno, es interesante. Y yo iba a Roger a saludarlo también, a darle la bienvenida. ¿Y cuál es tu opinión, Roger, sobre este paquete de por lo menos 60 medidas que se habla de ese número aproximado que el gobierno va a dar a conocer en los próximos días para ver cómo reactivamos la economía una vez que termine esta cuarentena? Bueno, así es. Sí, yo coincido con Jere y con Mariano. Creo que se visora un horizonte y ese horizonte va a depender de la credibilidad que cada uno de los ciudadanos tenga de la política y fundamentalmente del gobierno en un contexto
como este. El paquete de las 60 medidas fue un paquete anunciado incluso en la campaña electoral de quien hoy es presidente de la Nación, que era uno de los proyectos más importantes que tenía para desarrollar y cambiar la matriz productiva de nuestro país. Por supuesto que esa agenda política, con la llegada de la pandemia, tuvo que dejarse a un lado y encargarse de las cuestiones más urgentes que surgían día a día con la llegada de la pandemia y la consolidación de la cuarentena como herramienta para hacer frente a esta problemática en salud. Yo creo y estoy convencido que es una buena iniciativa. Me parece que las 60 medidas van a buscar establecerse en dos etapas. Por un lado, hay un fuerte protagonismo del Ministerio del Interior para tratar de articular con los gobernadores y con los gobiernos provinciales en conocer cuál es la verdadera situación económica de cada provincia, y en esto está muy presente el tema de las economías regionales, y por el otro lado este título que el presidente lo anunciaba en su campaña y del cual hacía siempre mucha referencia, que es transformar la matriz productiva. Hoy me parece que los esfuerzos van a estar puestos en un asistencialismo a las provincias y a un impulso para tratar de recuperar el consumo interno, que va a estar direccionado en lo que tiene que ver con las obras públicas que el gobierno comience a realizar, los cambios en materia energética, en urbanización, el Procrear, que fue anunciado la semana pasada y que ya también entra en discusión y en debate en esta semana. Y me parece que lo que está buscando el presidente, y coincido con lo que dice Jere, es salir de la pandemia sin utilizar la post-pandemia, pero salir recuperando esa agenda política, y lo vimos la semana pasada con el tema de la reforma judicial. Está tratando de retomar temas que habían quedado de lado y que me parece que le puede dar algún que otro impulso a la economía en una semana muy importante que tiene que ver también con lo que mencionaba Jere, que es la respuesta que los acreedores mañana den a la oferta realizada por Martín Guzmán y por nuestro país. Correr riesgos, ¿no?, de intentar meter otro tema en estos momentos de pandemia. No le fue bien con Vicentín. La reforma judicial, lo que más se le achaca es el momento, digamos, al gobierno. Digo, cuando quiere salir y quiere instalar algún tema, es un doble juego, digamos, también es peligroso. Jeremías, con respecto a esta presencia, como bien lo decía Roger, de los gobernadores, las economías regionales, ¿intenta federalizar estas economías, que tiene una economía distinta, más descentralizada, o es un gesto político? Mirá, yo creo que Alberto Fernández tiene un enorme déficit. ¿Qué decíamos en el momento de la elección? Voy a utilizar esta expresión de que Alberto Fernández era un presidente sitiado, porque no era el máximo exponente o el máximo líder de su fuerza política, una vicepresidenta que es muy representativa en lo que hace a un núcleo muy duro de la alianza de gobierno, jefe de gobierno o el que podría ser uno de los referentes de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, y a su vez Axel Kicillof en provincia, que como bien sabemos las tensiones que existen, que por ahí no directamente entre los gobernadores, pero vemos como los ministros de seguridad de nación y provincia todas las semanas generan una polémica. Con lo cual veíamos que Alberto Fernández era un presidente sitiado. Y a su vez vemos que no tiene una liga de gobernadores que respondan a la figura del presidente, con lo cual yo creo que hay una enorme necesidad también de reconfiguración del escenario político, reconfiguración de poder de la figura del propio presidente. Bueno, hay 3 o 4 allí, Jeremías. Hay 3 o 4 muy fuertes. Así es. Y con lo cual tenemos otro elemento, el financiamiento de las provincias o las arcas provinciales. En la gran mayoría de las ocasiones va a depender de la asistencia que les pueda dar el gobierno central. Bueno, por supuesto, la coparticipación está por el piso. Está por el piso, así es. Y las asistencias por encima de lo que establece la coparticipación y de las obligaciones que van a tener las provincias. También ahí también entra el tema de deudas, sin dudas. No tenemos que olvidar que muchos municipios, muchas provincias también tienen una situación en cuanto a deuda externa complicada, o deuda con los privados muy complicada. Y por supuesto yo creo que se van a conglomerar estas dos situaciones, una enorme caída de la recaudación, problema de lo fiscal, y a su vez un gobierno nacional que por su centralidad o por su centralismo es quien va a poder dar asistencia a esas provincias, que lo va a utilizar sin duda como construcción de poder. Eso no me queda en dudas.
Bueno, y una vez más también queremos escuchar nuevamente a Roger, también hablar sobre este tema. Bueno, justamente se conoce, Roger, hablamos de 60 medidas, estábamos hablando ahí, bueno, justamente haciendo hincapié en las economías regionales, en la matriz productiva, en generar nuevamente empleo, que es lo que se ha perdido también, sobre todo en esta pandemia. ¿Alguna arista distinta a esto también entre las otras medidas? ¿Se conoce algún dato más? No, a ver, todavía no están cuáles son las 60 medidas. Claro, las dieron a conocer. Seguramente se van a estar comunicando esta semana o la semana que viene, sí, pero todas apuntan a la recuperación de la economía y al consumo como motor esencial en la cuestión interna. Me parece muy importante rescatar algo que Mariano recién comentaba, que tiene que ver con cómo el gobierno instala los temas y en el contexto en el que lo hace. Sí. Yo creo que este es un tema que puede recuperar el consenso, por lo menos con parte de la oposición. La semana pasada, instalando el tema de la reforma judicial, me parece que el gobierno se equivoca en el contexto que lo hace y además se equivoca en la forma en la que lo hace. Yo pensé, sinceramente, que en esos 15 asesores que iban a estar manejando la reforma esta judicial, iba a haber gente de los distintos bloques y se iba a buscar que fuera de manera consensuada. Bueno, cuando uno entró a ver los nombres de las personas, se dieron cuenta que las 15 personas tenían una cercanía muy importante con la vicepresidenta. Eso hizo que el gobierno diera un paso en falso y que, por ejemplo, ya la semana pasada hubo una marcha de sectores de la sociedad que se oponen a una reforma judicial. Reforma judicial que me parece que es necesaria, pero no en este momento y no de esta forma. Creo que con el tema del paquete de las 60 medidas, el gobierno puede buscar disminuir el grado de conflicto que tiene con la oposición y me parece que el tema de los gobernadores y fundamentalmente el tema también del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien tiene un protagonismo muy, muy grande, no solo en su localidad donde gobierna, sino que está logrando traspasar los límites provinciales, puede lograr disminuir los grados de conflicto, de tensión, y me parece que sería una buena oportunidad para recuperar el capital político que ha venido perdiendo, como decía Mariano, con el tema de Vicentín primero y la reforma judicial después. ¿Qué tema, no? Además, Roger, te agrego una cosa. Sí. La gran pregunta también va a ser cuál va a ser la estrategia del gobierno hacia adelante con el complejo agroindustrial, ¿no? Que creo que es un actor estratégico y fundamental en lo que hace a la post-pandemia realmente hablando. Con lo cual ahí también tenemos todos unos interrogantes. Bueno, decía qué tema, porque por ahí decimos, bueno, va a haber que acostumbrarse, yo coincido con Jeremías, digamos, a no ser si pasa la pospandemia, sino a comenzar a trabajar con el virus, digamos, hay que reactivarse en cuanto antes. Y después decimos, bueno, no sé si es momento para reformar, para intervenir, para pensar, digamos, está allí en una encrucijada, obviamente que es muy difícil de resolver, ¿no? Pero coincido, cada paso que das, por ahí te encontrás con una situación bastante compleja, mucho más compleja con la pandemia en sí. Chicos, muchísimas gracias tanto Jeremías como Roger por acompañarnos nuevamente en una mañana del Último Café. Bueno, muchas gracias. Y que tengan buena semana. No, cuídense. Por favor. Saludos, Roger. Hasta luego, Jeremías. Gracias.